Entonces vamos a ver, ¿cierto? El tema del InQ, que básicamente es una tecnología que nos permite realizar consultas sobre colecciones de datos, ¿cierto? ¿Sobre qué colecciones? Pueden ser listas genéricas, filas, colas, diccionarios de datos, ¿cierto? Todo lo que herede o implemente la interfaz enumerable. Aquí lo vamos a utilizar siempre con las listas genéricas, que ya hemos trabajado con ellas. ¿Y vamos a hacer qué? Para hacer consultas sobre estas listas. En este caso vamos a hacer una especie de sistema de facturación, ¿cierto? Obviamente no vamos a hacer la parte del CRUD, sino simplemente consultas. Vamos a partir de una base de datos que la vamos a simular, y con base en eso pues vamos a hacer consultas sobre esas tablas o sobre las clases pues que vamos a tener. En este caso vamos a trabajar con una aplicación de escritorio de Windows Forms, esto así como pues cual de esas aplicaciones que se instalan en los computadores, como para que sea un poco más visual y más dinámico. Listo, para que no hagamos siempre la consola. Para crear el proyecto de Windows Forms, entonces igual, nuevo proyecto, y aquí en la parte de C# vamos a irnos a la sección que dice escritorio de Windows. En escritorio de Windows, pues ahí tenemos una aplicación que dice, un tipo de aplicación que se llama aplicación de Windows Forms. Esto, formularios de Windows. El framework.net framework. Y ya simplemente ¿qué hacemos? Le ponemos un nombre y la ruta en donde la queremos crear. De selección en el que dice Net Framework, aplicación de Windows Phone, Net Framework. ¿Qué versiones tienen ahí? Ok, pues creemos esta acá y ya miramos cómo es en la versión 2015. En la 2017 es así, escritorio de Windows, aplicación de Windows Phones. A esta le voy a poner facturación y la voy a ubicar pues en cualquier carpeta. En este caso lo voy a meter por acá, facturación, y le vamos a dar aceptar. Esto, ahí qué va a hacer, nos va a crear una aplicación, ¿cierto? Con unas ventanas de Windows, pues con una sola y con un formulario, Form 1, en el cual nosotros pues vamos a diseñar pues toda la interfaz de usuario de forma gráfica, ¿cierto? De forma utilizando las herramientas que tenemos aquí en el Visual Studio. Entonces rápidamente vamos a ver pues cómo se diseñan interfaces en Windows Form, ¿cierto? Es muy sencillo, básicamente es arrastrar y soltar. Aquí en la barra de la izquierda a ustedes les debe salir una pestaña que dice cuadro de herramientas, ¿cierto? Yo aquí la tengo cerrada. Si de pronto a alguno no le sale, va por la opción ver y selecciona cuadro de herramientas. Esto, ahí ya con esto nos sale. Aquí en el cuadro de herramientas vamos a tener varias categorías. Hay una que dice todos los controles, y ya en todos los controles pues obviamente están todos. Ya en hacia abajo están agrupados por tipo de control. Hay contenedores, controles comunes. Controles como cuáles, como botones, como labels, checkbox, cualquier tipo de control que nosotros veamos en una interfaz, aquí lo vamos a tener disponible. Si queremos agregar un control a la interfaz, ¿cómo hacemos? Arrastramos, queremos agregar un botón,
arrastramos y soltamos. ¿Listo? Así de sencillo es. ¿Qué vamos a hacer por ahora? Vamos a crear un solo botón, vamos a agregar un botón, y ese botón, todos los controles que nosotros arrastremos a estos tipos de aplicaciones, en este caso un formulario, todo lo vamos a manejar a través de propiedades. Vamos a darle clic derecho propiedades, ¿cierto? En la parte de la derecha pues nos va a salir todas las propiedades que tiene ese botón. Pero ya sí le sale el cuadro de herramientas. Sí, ya miramos. Entonces, todos los elementos que nosotros trabajamos pues están basados en propiedades y en eventos. ¿Qué vamos a hacer? Primero al formulario, es decir, a esta ventana que nos aparece aquí, vamos a ponerle, siempre vamos a trabajar dos propiedades principalmente. La propiedad que está entre paréntesis, que es el name, que es con el cual nosotros vamos a identificar ese control por código. Le vamos a poner el nombre FRM, ¿cierto? Esa es la sigla mnemotécnica, formulario, factura. FRM facturas. Y todos los elementos, o casi todos, tienen una propiedad que se llama test. ¿Listo? La propiedad test, pues es obvio lo que nosotros vamos a poner ahí, como queremos que se vea en el control. En este caso, vea que en la parte de arriba, en la parte superior izquierda, dice form 1. Vamos a decirle ahí formulario de facturas o facturas, como quieran. Aquí le va a poner puntos, dos puntos. Pues esto es más una decoración ahí, esto no tiene nada que ver con la funcionalidad. Facturas. ¿Para qué? Para que en la parte de arriba nos aparezca el nombre del formulario. Obviamente todo esto pues lo podemos personalizar como nosotros queramos. Le podemos cambiar el icono, la forma de la ventana, el color, ¿cierto? Obviamente esto no es un curso de esto, entonces simplemente vamos a preocuparnos por la parte funcional. Si nosotros venimos acá, voy a venir acá con voy a desactivar mi antivirus mientras tanto, que a veces pone problema para la aplicación, como es un ejecutable a la final lo que nos genera. Si nosotros ejecutamos estas aplicaciones, ¿cierto? ¿Qué nos levanta? Pues una aplicación de Windows como tal, ¿cierto? Ahí la generamos, y es como si hubiéramos instalado una aplicación, obviamente la estamos simulando. La clase, bueno, no, el formulario, porque es que aquí que estamos modificando es la apariencia, ¿cierto? Internamente el formulario se sigue llamando, bueno, lo hemos cambiado. Si queremos cambiarlo hay que hacerlo aquí, hay que darle clic derecho, de hecho hagámoslo. Cambiar nombre, FRM, facturas. Listo, ¿qué pasaba ahí? Pues digamos nosotros que al primer FRM facturas, ¿a qué se lo pusimos? Se lo pusimos fue, ¿cierto? A este elemento como tal, a esta ventana, más no a la clase que representa como tal ese formulario. Estos son dos cosas diferentes, una cosa es el name y otra el nombre del archivo. Pues en este caso los vamos a poner igual. Aquí todos los formularios siempre tienen dos partes. Pues dos partes principales que son, la primera parte es la parte gráfica, ¿cierto? Que es la que vemos ahí con el iconito gris. Si le damos doble clic, pues él nos muestra ¿cierto?
Y la segunda parte es lo que se conoce como el code behind. Esto es pues una clase en C#, vean acá. Si le damos aquí, clic derecho, ver código, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar una clase en C# que se llama FRM Facturas. Esto nos va a mostrar una clase en C# en donde nosotros vamos a programar toda la lógica que tenga ese formulario, ¿cierto? ¿Cómo así que la lógica? Sí, si queremos que cuando le demos clic a este botón haga alguna acción, eso lo vamos a programar ahí abajo a través de los eventos. Este tipo de programación se conoce como programación basada en eventos. Listo, es muy similar aquí Windows Form, a como también como se trabajaba antes las aplicaciones web con Web Forms, que también era así, basado en eventos. En este caso, pues tenemos aquí un botón, ¿cierto? Vamos a hacer una muestra aquí sencilla. A este botón le vamos a cambiar la propiedad test. Por ahora le voy a poner mostrar mensaje. Mostrar mensaje. Siempre que trabaja en este tipo de lenguajes, no, sino como de tecnologías, ¿cierto? Que sean basados en controles, incluso en web. Siempre es recomendable pues que a cada control que nosotros generemos le pongamos un identificador único. En este caso, ¿cuál va a ser el identificador? Entonces recuerden que para el identificador es la propiedad name, que está de primeras. ¿Cuál es el estándar? BTN, ¿cierto? Mnemotécnico de botones, BTN, y alguna palabra que me represente ese botón. En este caso le voy a poner BTN, mostrar mensaje. Listo, ahí tenemos este botón. ¿Qué podemos hacer? A ese botón tiene una serie de eventos que nosotros podemos utilizar. ¿Cuál es el evento más común de un botón? ¿Cierto? El evento clic. Entonces, si nosotros venimos acá, nos ubicamos en el botón, hay dos formas de añadir un evento a un control. El evento clic, pues, siempre vamos a tener un evento que está definido por defecto. El evento por defecto de un botón es el evento clic. Si yo quiero setearle el evento por defecto, ¿qué puedo hacer? Le puedo dar doble clic. En este caso el botón. Si le damos doble clic al botón, ¿el qué me hace? Me genera un método que tiene el siguiente estándar. BTN, mostrar mensaje, _clic. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros presionemos clic sobre ese botón, va a ejecutar la lógica que tengamos acá. ¿Listo? Me voy a volver para el formulario para que veamos la otra forma de hacerlo. La otra forma de agregarle eventos a este botón es, seleccionamos el botón y en la pestaña de propiedades, en la parte de arriba hay un rayo. ¿Listo? Ese rayo son los eventos. Ahí tenemos todos los eventos que nosotros podemos bindearle a ese botón. Obviamente hay unos que no aplican tanto, pero digamos que el más importante, o digamos que el que más nos interesa es este clic. Si vemos aquí el evento clic, ya nos dice que tenemos tenemos un manejador de evento que se llama BTN, mostrar mensaje, clic. ¿Listo? Si nosotros no le hubiéramos dado doble clic, sino que veníamos aquí y venir en la pestaña, en la opción de clic, aquí le dábamos también doble clic, él también nos generaba el código y él lo hace automáticamente. Entonces vamos a hacer algo sencillo, vamos a mostrar un mensaje.
Para mostrar un mensaje en Windows Form se utiliza un método que se llama MessageBox. Eso es una clase que tiene un método show.show. Listo, MessageBox.show, y ahí vamos a ingresar, vamos a mostrar el mensaje que queramos, ¿cierto? Mensaje de prueba, cualquier cosa. Igual esto lo vamos a eliminar, es simplemente para que veamos cómo mostrar mensajes. Si uno se pone a comparar, ¿cierto? Digamos como el nivel de esfuerzo que se requiere para hacer una aplicación de escritorio con base a una aplicación web, es mucho más fácil hacer una aplicación de escritorio, ¿cierto? Por la parte gráfica, no tiene que preocuparse uno mucho por todos los eventos que hay en la parte web, ¿cierto? Obviamente está más limitado a nivel de interfaz de usuario, y cuando hablamos pues de temas de despliegue y de sistemas distribuidos. Entonces, ve, aquí ejecuto la aplicación. Si yo le doy clic al botón, ¿qué debe hacer? Pues mostrar el mensaje que nosotros dijimos que mostrara. ¿Listo? Y ya sabemos cómo mostrar un mensaje, ¿cierto? Algo muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar, ya te digo, esto sigue siendo un proyecto C#, quiere decir que nosotros podemos crear clases, ¿cierto? Podemos instanciar objetos, todo este tipo de cosas que hemos hecho pues en proyectos, que hasta el momento hemos trabajado en proyectos de tipo consola. Todo el tema de clases, eso lo podemos aplicar a cualquier tipo de proyecto. ¿Qué vamos a hacer acá? En este caso, vamos a agregar, así como hacíamos en el proyecto de consola, vamos a agregar una carpeta que se llame clases. Y dentro de esa carpeta clases, vamos a agregar una clase ¿cierto? Ya saben, agregar una clase, clic derecho en la carpeta, agregar ítem o agregar clase, y a esta clase le vamos a poner factura. La clase la ponemos pública para poder acceder a ella, y en la clase vamos a definir las siguientes propiedades. Ya es la definición de clases, ya saben hacerlas, ¿cierto? En este caso la voy a hacer rápido. Prop va a tener una propiedad entera que se va a llamar número de la factura. Public, bueno, lo voy a hacer mejor con prop, de tipo string, el cliente al que pertenece esta factura, vamos a ponerle un datetime para representar la fecha, simplemente le voy a poner fecha, la fecha de la factura. Voy a generar otra propiedad de tipo string que se va a llamar el empleado que vamos a representar, el empleado que generó esta factura. Empleado. Obviamente en un sistema ya real, lo más seguro es que aquí en vez de un cliente, del nombre del cliente, estuviera el ID que hiciera referencia a una entidad cliente, ¿cierto? En este caso no me va a complicar mucho con eso, no lo necesitamos para el concepto. Voy a poner acá, vamos a poner en este, un subtotal, esto va a ser un double,
vamos a tener un descuento de double. También vamos a manejar el IVA. Y por último, el total de tipo double también. No necesariamente, depende cómo uno lo haga, depende cómo haga la consulta base de datos. Muchas veces uno que hace un select asterisco de la tabla y cada uno de los campos que devuelve lo mapea a una clase, ¿cierto? Y como el mapeo es manual no genera ningún error. Porque uno define a qué propiedad se la va a llevar, ¿cierto? No es que usted le diga un select asterisco y él de una lo mete en factura, ¿cierto? Eso no funciona así, sino que hay que hacerlo por registro, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente, listo, vamos a dejar esta. ¿Será que le metemos detalle a esto? A ver, pensemos. Vamos a ponerle detalle. Vamos a crear una clase, ahí mismo en clases, una clase que se llame detalle de la factura. Detalle factura. Vamos a ponerla pública. Y aquí en esto vamos a definirle varias propiedades. La primera propiedad, el ID del detalle, ¿cierto? Esto es como si tuviéramos un modelo entidad-relación de donde tenemos una factura y esa factura tiene varios detalles. Es una relación unos a muchos, de uno a muchos. ¿Qué más necesitaríamos? ¿Cierto? Si esto fuera una tabla, tendríamos el campo ID factura para poder relacionarla con la tabla. Bueno, sí, allá se llama, no pusimos ID, sino número de la factura. Entonces pongámosle número factura y el método get y el método set, ¿cierto? Los métodos accesores. En la factura vamos a tener vamos a poner string, el producto, de entero vamos a manejar la cantidad de productos que llevamos y el valor unitario. El valor unitario, listo, valor unitario, vamos a manejarlo de tipo double. Y con esas propiedades es suficiente. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos decirle en la clase factura que la factura va a tener un listado de detalles. Listo, va a estar compuesta por varios detalles. Venimos acá y generamos una propiedad que va a ser ¿qué? Un listado de detalles de factura. Listo, para poder hacer esa relación unos a muchos. Una factura, ¿cierto? Que es esta que vamos a tener acá, va a tener varios detalles. Le voy a poner a esta propiedad detalles. Listo, definimos que va a ser un listado de detalles de factura y se va a llamar detalles. Ahí con eso ya tenemos pues nuestra estructura inicial generada, una clase factura con varios campos
Obviamente pues estos campos acá nosotros pues es su total, descuento, IVA y total son calculados, pues nosotros los podríamos calcular si quisiéramos. Por ahora vamos a dejarlos ahí y ahorita miramos a ver si hacemos más bien, si los calculamos con base a los detalles, ¿cierto? Como sería pues en un sistema un poco más real. Listo, ya tenemos las clases. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a simular una conexión con la base de datos, ¿cierto? Todavía no nos vamos a conectar a base de datos, sino que vamos a simular que esta información, de que de la base de datos nos estamos trayendo un listado de facturas. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crear acá, en el constructor de esta clase, bueno, en la parte de arriba primero vamos a definir una propiedad, puede ser privada, va a ser un listado de factura. Listo. De la base de datos que nos vamos a traer, un listado de facturas. Obviamente al principio no nos va a reconocer la clase. Eso es porque necesitamos agregar el using en la parte de arriba. Recuerden que las clases las tenemos alojadas dentro de una carpeta clases. Entonces por eso es necesario que agreguemos el nombre del proyecto y la carpeta en la que están. En este caso clases. Y a esto le vamos a poner facturas. Y no lo vamos a inicializar, lo vamos a dejar ahí. Simplemente tenemos una variable en donde vamos a almacenar las facturas que consultemos de base de datos. Listo. Ya que vamos a hacer, vea que este aquí, ¿qué método es este? ¿Cómo se llama este método? Método constructor. Es el método constructor porque pues, no tiene ningún tipo de dato y se llama igual que la clase. La clase se llama FRM facturas y el método se llama igual FRM facturas. Cuando nosotros ejecutamos la aplicación, él genera una instancia de la clase facturas, ¿cierto? Y se ejecuta este método initializeComponent, que es el que es encargado de generar los controles que nosotros tenemos en el formulario. Después de que él genere los controles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer los datos de la base de datos, ¿cierto? Esto lo vamos a simular. Entonces vamos a crear un método que se llama, vamos a ponerle consultar facturas. Y no va a recibir parámetros, así, punto y coma. Obviamente ahí nos va a sacar un error porque ese método no lo hemos creado. Nosotros estamos invocando un método que no hemos creado. Para que él nos ayude a crear el método, pues nosotros lo podremos hacer aquí manual, ¿cierto? Pero igual también le puedo decir control punto, o pues parame en el bombillo, cualquiera de los dos, control punto, y decirle que generar el método consultar facturas. Simplemente le doy enter y él me lo genera aquí abajo, ¿vale? Ahí, private void consultar facturas. ¿Por qué void? Porque yo no estoy retornando nada, ¿cierto? O al menos aquí no estoy retornando nada. ¿Qué vamos a hacer ahí? En este método consultar facturas es como si fuéramos a la base de datos. ¿Qué vamos a generar? Vamos a generar un listado de facturas. Vamos a decirle que facturas es igual a un listado de facturas y a ese listado de facturas, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a agregarles facturas ficticias. Esto, factura. De hecho lo voy a hacer aquí mismo en el constructor del listado para no tener que declarar variables, sino que voy a instanciar objetos dentro de esto. Listo, para que miremos la sintaxis.
Esto es un listado de facturas. Quiere decir que yo aquí adentro tengo que poner objetos de tipo factura. Entonces, ¿qué hago? New factura. Y a new factura, pues le vamos a poner todas las propiedades que tenga. En la propiedad ID, bueno, no es ID sino número de la factura. En la propiedad número de la factura, vamos a agregar, pues esta va a ser la factura 1, va a ser del cliente Pedro Pérez. Esto va a ser, lo va a generar el empleado Carlos Arango. La fecha de la factura, ¿cuándo fue? La voy a poner que esta la hizo hoy. Como es hoy, le pongo un datetime .now, ¿cierto? Separado por coma, la siguiente propiedad, IVA, bueno, IVA no, vamos a hacer primero subtotal, ponle que sea 1.000.000, el IVA fue $190.000, el total, el descuento fue de 0, el total fue de 1.190.000. Y pues obviamente tenemos lista de detalles. Ahora obviamente esto aquí pues queda muy difícil de leer. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar aquí, vamos a hacer esto en varios renglones: factura, cliente, empleado, fecha, subtotal, IVA, descuento, total. Listo, como para que nos quede más legible el asunto. Aquí estamos generando una primer factura. Obviamente en escenarios normales esta factura vendría de una base de datos. En este caso pues la estamos cargando acá de forma manual y vamos a decirle que esta tuvo 2 detalles. Y el detalle ¿qué es? Un listado de detalles de factura. Ya que aquí ya empezamos a manejar temas de anidamiento. Listo, tenemos una clase que a su vez adentro tiene un listado de clases. Entonces aquí ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Entonces generamos una factura y esta factura ¿cuántos detalles puede tener? Los detalles que quiera. En este caso voy a generar un solo detalle y a ese detalle vamos a ponerle pues las propiedades que son el detalle 1, número de factura, la factura 1, el producto, digamos que fue un televisor, llevó un televisor y el valor unitario de ese televisor fue 1.000.000. 1, 2, 3. Listo, ahí generamos. Poner un poquito más pequeño para que lo veamos completo. Ahí generamos una factura, ¿cierto? Una nueva factura con un detalle. Así podemos generar uno con 2 detalles y podemos generar otra factura. Va a finalizar aquí con punto y coma. Es importante, obviamente, el uso de las llaves, ¿cierto? Y ubicarlos en donde van.
Entonces, por decir, facturas, estas llaves superiores es la instancia del listado de facturas. Las que están más adelante es para generarle una nueva factura y adentro de esta pues está para el detalle. Voy a generar aquí otra factura. ¿Qué hago para generar otra factura? Me voy a copiar esto mismo, nueva factura, control C, y donde finaliza el new factura que tenemos ahí, voy a poner una coma y vamos a generar otro. Listo, otra factura que tenemos ahí. Listo, y ya procedemos simplemente a cambiar los datos. Esta va a ser la factura 2, el cliente digamos que fue el mismo, un empleado, digamos que ya esta vez fue Andrea, la fecha, digamos que esta fue ayer, o fue hace, no sé, una fecha cualquiera. Entonces voy a decirle que esta fecha va a ser un new date time, y le mandamos año, mes y día. El 1 de enero fue esta venta. Y aquí pues ya le podemos poner los valores que queramos. Listo, le voy a dejar esto mismo, bueno, no le voy a dejar los valores. Voy a decir, este subtotal fue de 500.000. El IVA, ¿cierto? El 19% de 500.000, no sé cuánto será. Vamos a ponerle, no sé, 80. Los valores por ahora no nos van a interesar. Este tuvo un descuento de 10.000 pesos. El total sería 570.000. Y esta le vamos a poner dos detalles. El detalle va en el 2, el número de la factura es la 2. Este cliente llevó, no sé, una plancha que le valió, hagámosle 220.000. Y llevó otro producto, ¿cierto? Para eso tenemos que generar un nuevo detalle. El detalle tiene su autoincrement. La factura sigue siendo la 2. Aquí digamos que llevó una licuadora. Y la licuadora valió 280.000. Listo. Entonces vamos a dejarse estas dos facturas hasta ahí. Y vamos a hacer una funcionalidad para agregar nosotros más facturas desde un formulario. Esto para no tener que estar ahí, pues para que trabajemos solo con dos y las demás las ingresemos de forma más automática. Listo, va el código ahí para generar facturas. Obviamente eso puede hacerse menos líneas de código. Entonces ahí ya tenemos facturas. ¿Qué estábamos haciendo aquí? Recordemos, si vamos al principio, le estábamos diciendo que las facturas, esta propiedad que tenemos acá, le estábamos inicializando unas facturas que tenemos ahí. Dos facturas en este caso, una con un detalle y otra con dos. Y este método lo estamos invocando una vez se crea el formulario. ¿Qué debemos hacer después de eso? Vamos a ir al formulario. Vamos al cuadro de herramientas y vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde hay uno, en la pestaña de datos del cuadro de herramientas, hay un control que se llama Data Grid View. Listo, ¿qué vamos a hacer con ese Data Grid View? Lo vamos a arrastrar hasta el formulario. Y lo vamos a poner acá. Listo, vamos a ponerlo pues de un tamaño considerable.
Y ya que vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro, pues con todos los controles, les vamos a poner un nombre. Me voy a ir aquí, ¿cierto? A la pestaña de propiedades, ubicado en el Grid View. Si todavía están ubicados en el rayito, pues pásense a la ventana de propiedades. Y en el name vamos a ponerle DGV, ¿cierto? Data Grid View, facturas. Este va a ser el Grid View de facturas. Y ya que vamos a decirle que ese listado que nosotros trajimos de base de datos, ese listado que nosotros trajimos de base de datos, lo vamos a mostrar aquí en este Data Grid View. ¿Esto cómo hacemos? Sencillo. Una vez ya se cargamos las facturas, ¿cierto? Tenemos las facturas cargadas. Después de eso, vamos a decirle que al Data Grid View .data source va a ser igual a el listado de facturas que nosotros tenemos ahí. Esto vamos a hacer la prueba. Voy a ejecutar esto. Y ahí ya lo tenemos. Esto. Entonces ejecutamos el formulario. Él fue a la base de datos simulada y se trajo 2 facturas. Y la información de esas facturas pues las estamos mostrando acá. Listo, en este control que es un Data Grid View. Si no lo muestras porque no le está poniendo el data source bien. Listo, ahí ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Digamos que en qué consiste la práctica. Como vamos a hacer es, estamos mirando es link queue, ¿cierto? Estamos mirando, es todo el tema de consultas. No nos interesa el insertar y guardar, que de hecho ya sabemos hacerlo en una lista, ¿cierto? Es sino crear un objeto y darle .add, así como estamos haciendo ahí. Vamos a generar varios botones para generar varias consultas que nosotros queramos y ver el resultado en este grid. Listo, para que sea mucho más fácil verlo. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a hacer aquí, bueno, ustedes van a hacer mientras tanto, igual yo también lo voy a hacer. Aquí tenemos 2 facturas. Necesitamos tener 10 facturas. ¿Listo? Para que los filtros sean verdaderos. Entonces van a generar aquí, ¿cierto? Yo igual también lo voy a hacer. Van a generar 10 facturas para que ingresemos ahí. ¿Listo? Vamos a trabajar sobre eso y apenas tengamos las facturas generadas, continuamos.